nuestro corazón y nuestras Biblias. Apocalipsis capítulo 4. Apocalipsis 4, 1 y 2. Amén. Libro de Apocalipsis. ¿Ya estamos grabando? ¿Ya? Ok. Continuamos, hermanos, con los temas de profecía bíblica, ¿no? Es muy necesario poner en claro las enseñanzas proféticas bíblicas. Hay gente que se hace bolas y que no entiende, ¿verdad? Mucho sobre temas proféticos y la gente se hace bolas con cosas, pero para eso Dios puso a nosotros como pastores. Tenemos responsabilidad de también dar este tipo de temas y estudios. En lo particular, yo estoy plenamente convencido que el rapto o el arrebatamiento de la iglesia de Cristo será llevada al cielo antes que comience la era de la gran tribulación, antes de la manifestación de los juicios y antes de la manifestación del anticristo, del hijo de pecado. Entonces, esa debe ser nuestra convicción, y le voy a explicar el por qué creemos o creo en este día con todo mi corazón. Mi creencia está basada en la palabra de Dios, no simplemente porque lo creo en mi mente y es ahí, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué digo que el rapto de la iglesia es antes de la tribulación? Ok, para introducirnos, vamos a leer Apocalipsis 4, del 1 al 2. Léalo conmigo para que se le pegue la palabra de Dios. Dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Yo le pregunto, ¿quién está escribiendo esto? ¿A quién se le habló esto? Ok, llévenlo en mente. El tema es el rapto antes de la gran tribulación. Primeramente, hay algo que debemos entender. Amén. Del por qué creo, y la mayoría de los cristianos creemos, que el rapto es antes de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no fuimos salvados para sufrir la ira de Dios. No fuimos salvados para sufrir la ira de Dios. Ahora, hay un sinfín de escrituras en la palabra de Dios que nos enseñan sobre este tema. Vayamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículos 9. Lea conmigo Romanos 5, 9, por favor. Amén. Dice la palabra de Dios de esta manera: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Oiga bien, salvos de la ira. Ahora, debe notar usted esta noche que Pablo se está refiriendo a creyentes, a hijos, a cristianos. Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de ira de Dios, se refiere a la ira que podrán sufrir algunas personas aquí en la tierra cuando Dios derrame sus juicios y en el juicio final. Por ejemplo, vaya usted al libro o al Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 36. Pero quiero que lo lean conmigo.
Amén. Juan 3:36. Fíjate lo que dice. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Alguien podría decirme, hermano, yo soy buena persona. Yo no mato, no robo. Es más, me podrás decir, yo voy a la iglesia, leo la Biblia, pero escucha lo que dice la palabra de Dios. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Crees en Jesús, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nota bien que dice, la ira de Dios está sobre él. ¿Sobre quién? Sobre los que rehúsan creer. Ahora, si tú vas a la iglesia y no has creído en Cristo y no le has dado tu vida a Cristo, es necesario que lo hagas, porque de nada te vale que llegues y te sientes en la iglesia, cantes 3 coritos, ofrendes 5 quetzales y te vayas a tu casa y crees que ya lo hiciste. Necesitas creer en Jesús para salvación. Si no, dice, la ira de Dios está sobre él. Está grueso esto. Romanos 2, versículos 5 al 10. Romanos 2, del 5 al 10. Estoy hablando en primer lugar acerca, amén, que fuimos salvados, amén, no para sufrir la ira, no para sufrir la ira de Dios. Romanos 2, 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo, note bien, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, es decir, no escapará ninguno. Versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ahora, los que sufrirán la ira de Dios son los que rechazan a Jesús. Los que no quieren nada con la verdad de Dios. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí, hermano? Romanos 1, versículo 18, un poquito atrás de donde vimos ahorita, dice Romanos 1, 18, porque la ira de Dios, oye bien, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Amén. E injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esto es claro. La ira de Dios es provocada por la conducta malvada de algunos hombres. Así que, hermano, cuando Dios te llamó a ti, cuando Dios te salvó a ti, cuando Dios me salvó a mí, escúchame bien, no nos ha puesto, no nos ha llamado para ira, sino para salvación. ¿Dónde dice esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. Por favor, léalo. Primera de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Para alcanzar salvación, no por guapo, no por bueno, no por lo que haga, dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hay hermanos que yo no hago nada malo. Hay hermanos que yo no voy al baile. Hay hermanos que mire yo aquí, que allá y que ya casi le sale nada. No, dice que la salvación es por medio de Jesucristo, no por lo que eres o lo que haces.
¿verdad? Aleluya. Aclaro, esta salvación es para los hijos de Dios. Dice que los hijos de Dios no han sido salvados para la ira, porque hay ciertas personas, ciertos movimientos religiosos que enseñan que tendremos que pasar tiempo de ira de Dios. Pablo afirma que nosotros como cristianos pasamos leves tribulaciones, pero no vamos a pasar la gran tribulación ni la ira de Dios. La ira de Dios principalmente tendrá que ver con la nación de Israel. Y claro, con las naciones. Ahora, quiero poner dos ejemplos claros para afirmar este punto de que la iglesia no pasará por, amén, los juicios y la gran tribulación, sino que, como dice Apocalipsis 4, será llevada al cielo antes de. Ejemplos, encontramos nosotros ejemplos, yo siempre he hablado de estos dos ejemplos que están en Génesis, ¿verdad? Usted se va a recordar en los tiempos de Noé. Usted se va a acordar de esa época. Dios miró la maldad de los seres humanos y Dios dijo, bueno, ya no más con ellos. Dios decidió el fin de todos ellos. Y Dios encontró a un hombre llamado Noé, ¿verdad? A un hombre llamado Noé. Capítulo 6 de Génesis, versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Capítulo 6, versículo 13 y 14. Dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calefatearás con brea por dentro y por fuera. Aquí estamos mirando que Dios habla con Noé antes de el juicio a través del diluvio sobre todo ser humano de aquel tiempo. Y antes de que el Señor trajera un juicio, Dios habla con Noé y le avisa lo que va a hacer. Y le dice, Noé, hazte un arca así, 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 así. En el versículo 18 de ahí mismo dice la palabra, mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Entonces, escucha bien, él está diciéndole a Noé lo que tiene que hacer. Versículo 21 y 22, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Aquí estamos hablando, hermano, antes del diluvio, antes del juicio por diluvio. Amén. Ahora aquí estamos viendo que Dios le anuncia a Noé lo que tiene que hacer. Esto puedes leerlo tú en todo el capítulo 6 de Génesis. Entonces ahí le está hablando Dios y le dice antes de lo que tiene que hacer. Pero antes, amén, días antes de todo esto, dijo Dios en el capítulo 7 que Noé y sus hijos subieran al arca. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Versículo 7. Versículo 7. Dice la palabra de Dios de esta manera. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. O sea, antes de todo, Dios le dijo a Noé lo que tenía que hacer, cómo tenía que hacer, y luego, amén, subieron al arca antes de el diluvio. Entonces aquí está una muestra, amén, de que antes de que venga el juicio, antes de todo lo malo y feo que sucede, Dios saca a sus hijos. Otro ejemplo es cuando Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. Y dentro de Sodoma y Gomorra o de esas ciudades estaba Lot y su familia. Y antes de que esto sucediera, Dios habló con Abraham y le dijo que lo que iba a hacer. O sea, primero avisó al Señor lo que iba a hacer a causa de la maldad de estas ciudades perversas. En el capítulo, amén, 18, versículo 20,
Amén, aquí está Dios hablando con Abraham y le dice de esta manera: entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Entonces aquí está hablando el Señor, amén, a Abraham, diciéndole lo que va a suceder. En el capítulo 19, versículos amén, 12 y 13, vea lo que sucede. Dice: y dijeron los varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más, yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido a punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Aquí está hablando, aleluya, ya el Señor con Lot, lo que va a suceder. Amén, antes de que caiga el juicio. Aleluya. Ahora, en el capítulo 19, versículo 22, dice la palabra de Dios que realmente sucedió de esa manera. Le dijo el Señor: date prisa, escapa de allá, porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, esto es, pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Escúchame bien, antes de todo, antes del diluvio, Dios puso a sus hijos en un lugar seguro. Los puso en el arca. Antes de que Sodoma y Gomorra fueran destruidas, Dios llevó a Lot, amén, y a sus dos hijas, porque la señora se regresó para atrás, se le olvidó la tele y se regresó por ella y ahí quedó. Entonces, escuche bien, mientras Lot no estaba seguro, escondido en aquel lugar, Dios no hizo nada hasta que no estuvo seguro. Escucha bien, antes de la gran tribulación, antes de los juicios, Dios llevará a su iglesia a un lugar seguro. ¿Y cuál es ese lugar seguro? Amén, el cielo. El cielo. No es Marte, no es Júpiter, no es Neptuno, es más arriba del sol, más arriba de todo esto. Tremendo, hermanos. Tremendo. Quiero ver la segunda cosa. Lo mismo sucederá con la iglesia de Cristo. Vayamos al texto de Apocalipsis capítulo 4. ¿Qué dice Apocalipsis 4, versículo 1 y 2? Amén. Fíjate bien. La iglesia de Cristo es mencionada hasta Apocalipsis 3, versículo 22, ¿verdad? Termina estas palabras hablándole a la iglesia de la Odisea: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ahí ya no se menciona más a la iglesia. Ya no se le menciona más. Ya no se oye más de evangelismo, ya no se oye más de iglesia. Amén, no más. Entonces, en el capítulo 4, la iglesia desaparece. Juan dice: después de esto miré, he aquí una puerta abierta en el cielo. Oye bien, después de esto miré una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta. ¿Cómo? Como de trompeta. Hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Fíjate bien, tenemos que tener revelación de estos capítulos. Fíjate bien, Juan dice: después de esto
miré. O sea, después de escribirle a las 7 iglesias, después, ¿qué vio? Una puerta abierta en el cielo. Luego oyó una voz como de trompeta que le dijo, sube acá. Sube acá y yo te mostraré las cosas. Y al instante yo estaba, dice Juan, en el poder del Espíritu. Esto está muy tremendo. Me llama la atención que dice, oyó una voz como de trompeta. Una vez yo prediqué acerca de las trompetas del libro de Números. Y cuando se trataba de la última trompeta, era cuando los campamentos de los israelitas tenían que moverse a la 7ª trompeta. Ahora, llama la atención porque Pablo el apóstol hace mención en el arrebatamiento de la iglesia cuando dice que cuando el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios. En 1 Corintios 15:52 dice que se oirá la trompeta. Se oirá la trompeta. Entonces Juan está hablando acerca de un sonido, de una señal de trompeta. Juan oyó ese sonido. Dice que oyó una voz como de trompeta y que le dijo, sube acá. Luego inmediatamente Juan, amén, dice el versículo 2, Juan está en el Espíritu. Esto quiere decir, Juan estaba o está en el poder del Espíritu. Así, dice al instante. Al instante. Y de repente se miró en un lugar. ¿Y qué fue lo primero que vio? Dice que vio un trono. Y sobre ese trono miró a alguien sentado. A alguien sentado. Yo creo en este día que lo primero que va a ver la iglesia cuando sea raptada, sea arrebatada de la tierra, lo primero que va a ver la iglesia es al trono y al que está sentado en el trono. Muchos me han dicho, hermano, lo primero que vamos a ver, yo creo que va a ser mi mansión. No, luego la casa, ¿verdad? Y a otros van a querer hasta carro ahí. Pero dice que lo primero que vio fue el trono. Ahora, lo primero que vio fue esto, ya el que está sentado. Ahora, Juan era el último apóstol que quedaba. Y era miembro de la iglesia universal. Así que su elevación a los cielos es una figura del rapto de la iglesia antes que comience la tribulación. Entonces en el capítulo 4 Juan, escucha bien, Juan fue llevado al cielo antes de la tribulación. Antes del anticristo, antes de los juicios. Escucha bien en este día. Los capítulos 4 y 5, escucha bien, he estado leyendo estos capítulos. Los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis presentan una visión del cielo. Fíjate bien. Y lo que haremos en el cielo. Mientras en la tierra hay tribulación. Capítulo 4 y 5 nos muestra qué es lo que miraremos y haremos en el cielo. Los juicios empiezan en el capítulo 6 con los famosos jinetes y los caballos. Amén. Tremendo, interesante. Aleluya. Del capítulo 6 de Apocalipsis al capítulo 18 hace mención de los juicios de Dios, de las copas, las trompetas,
la marca de la bestia, la gran tribulación, el pacto del anticristo con Israel, el quebrantamiento de ese pacto y otras cosas terribles. Esto es del capítulo 6 al capítulo 18. Ya en el capítulo 19 hace mención de Cristo sobre un caballo blanco y a un ejército que viene con él. Entonces, Juan, uno de los primeros miembros verdaderos de la iglesia de Jesucristo, escucha bien, es un símbolo perfecto para representar a la iglesia que sale de este mundo antes que comience la tribulación. Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 10, hay un versículo interesante. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. Ahora, al no mencionar la iglesia en el resto del libro de Apocalipsis, esto indica que la iglesia ya no se encuentra en la tierra durante la tribulación o durante la gran tribulación. Hay un versículo muy interesante que me llama mucho la atención y es Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. Mira, léelo conmigo. Léelo. Así me dice mi nieto, el hermano Mateo, me dice, léelo. Léelo al obvio. Así que léelo. Léelo al obvio. Amén. En la mañana no quiso hablar con la Lela, quiso hablar con el Lelo. Así que estoy hablando con Mateo. Bueno, Apocalipsis 13, versículo 6, ¿qué dice? ¿Qué dice? Fíjate bien. Hablando de la bestia, el anticristo, dice, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Nota bien, y de los que moran en el cielo. ¿Sabes que este ser maligno se ha dado cuenta que le faltan algunos milloncitos que se fueron al cielo con Jesús? Por eso dice que blasfema del tabernáculo, blasfema de Dios y de los que moran en el cielo. ¿Cómo la ves? Él sabe que hay unos milloncitos que se le escaparon. Gloria a Dios. Esperemos que en esos milloncitos estés tú y no estés aquí, ahí, con la marca de la bestia ahí. Tremendo. Entonces, aquí el anticristo maldice y blasfema de Dios y de los que moran en el cielo. Este ser maligno sabe que hay un grupo de hermanos que se le escaparon, que sirvieron a Cristo y están en el cielo y se fueron en el rapto de la iglesia. Por eso, pobrecitos de aquellos que se queden. Como te he dicho muchas veces, hermano, ya esta pandemia ya me trae loco. De por sí estoy loco, ya llegan las 4 de la tarde para el coleón encerrado. Salgo, me meto, lo de aquí y para acá, me meto al baño. Y olvídese. Imagínense, hermano, el tiempo de la gran tribulación. Por eso sirve a Cristo Jesús en este día. La iglesia, oye bien, la iglesia de Cristo, ¿eres la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo se vuelve a mencionar hasta Apocalipsis 19. Pero no solamente es mencionada la iglesia en Apocalipsis 29, es decir, la iglesia que se va en el rapto, sino es mencionada en este capítulo los hermanos, los santos del Antiguo Testamento y los hermanos que se convirtieron a Cristo en el tiempo de la gran tribulación. Porque hemos de recordar que se va a salvar mucha gente en tiempo de gran tribulación. Cuando los predicadores aquellos de los 144,000 estarán predicándole el evangelio eterno a las personas. Tremendo. Leamos Apocalipsis 19. Fíjate bien. Apocalipsis 19, versículos 6 y 8. Todo el capítulo lo puedes leer luego, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Y oí como la voz de una gran multitud,
como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Fíjate lo que escuchó Juan, a una sola voz, esta gran multitud, dice, como un estruendo de muchas aguas. Imagínate, ¡ah! Y luego, ¿qué más decían? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí, hasta aquí se vuelve a mencionar otra vez la iglesia, pero allá, ¿cómo la veis vos? ¿Cómo la veis vos desde ahí? Y luego en el versículo 11 al 14, fíjate lo que dice. Entonces vi el cielo abierto. ¿Recuerdas que en Apocalipsis 4 dice que vio una puerta? Aquí dice vi el cielo abierto y ve lo que miró aquí. He aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Oye bien, sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos. Oiga, hermano, al único que yo me subía en el rancho fue a un burro. A un burro. Pero aquí dice, en un caballo. ¿Cómo me iré a ver yo en un caballo? ¿Cómo se irá a ver el hermano Isaías arriba de un caballo? Imagínate. ¿Cómo se irá a ver, quién hermano está mirando? El hermano Franklin, el hermano Henry arriba de un caballo blanco, ay, aleluya, y con el Benja aquí atrás, y imagínate, nomás imagínate. Ahora dice, y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, y le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Escúchame esta noche. Los ejércitos de los cielos que habla el versículo 14 están formados por huestes celestiales. Léelo una vez más. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos. Jesús va adelante y este gran grupo, amén, de caballos, de jinetes que van atrás, aleluya, le siguen. Ahora, los ejércitos de los cielos que habla este versículo 14 están formados por las huestes celestiales, es decir, los santos del Antiguo Testamento. Amén. La iglesia que se fue en el rapto y los que se salvaron en la gran tribulación. ¿Sí me entendiste? Estos que habla el versículo 14 son los santos del Antiguo Testamento, la iglesia que es arrebatada al cielo y los que se salvaron en la gran tribulación. Ahora quiero que notes algo más. El uniforme que lleva este ejército, ¿de qué color es? Blanco. ¿Qué más? ¿De qué color es, hermana? Dice lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos. Ahora bien, cuando nosotros oímos de un ejército, normalmente viene a nuestra memoria un ejército, bueno, con camuflaje, con un color verde, no sé cómo le llaman, ¿verdad? ¿Verde qué? Verde. Soldado, verde no sé qué, camuflajeados, ¿verdad? Este ejército, incluyendo generales y coroneles y tenientes y todos los rangos sabidos y por haber.
Pero es curioso que este ejército le sigue al Señor vestidos de una manera, amén, dice, de lino finísimo, blanco y limpio. Y yo pregunté, cuando estaba escribiendo, dije, Señor, ¿por qué van vestidos así? Supone que es un ejército. Entonces, como todavía tengo pensamientos, todavía se me prende el foco. ¿Sabes por qué? Porque ninguno de ellos levantará un dedo para pelear. ¿Sabes quién pelea aquí? En esta guerra, el Señor Jesús. Aleluya. Ellos no van a levantar ni un dedo porque la batalla se consumará por la palabra del Señor. O sea que estos que vienen aquí, no, que van a llegar ahí con, y que ahí van a, no. Dice que el Señor, él simplemente le van a seguir, y el Señor con la palabra va a traer juicio a los demás. Capítulo 19, versículo 15, dice, de su boca sale una espada, ¿cómo? Aguda, para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Versículo 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Y dice, con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, el Señor Jesucristo. Los demás que van vestidos de lino finísimo y blanco, hermano, no meten para nada las manos, no se ensucian más. Qué tremendo. Entonces, hermano, antes de la gran tribulación, antes de los juicios, el Señor va a levantar a su iglesia. Así que el Señor en esta noche puede venir a arrebatar a su iglesia en cualquier momento. En cualquier momento puede suceder. Por eso dice la palabra, velad, velad, la hora está llegándose, el tiempo se acerca, amén. Tenemos que estar atentos buscando la presencia de Dios todos los días, limpiando el corazón de toda inmundicia, hermano, porque el tiempo se acerca. El tiempo se acerca, el rapto puede suceder en cualquier momento, en cualquier hora, amén, en nuestra vida. Puede ser en esta noche, puede ser en la madrugada, puede ser al mediodía, hermano, pero va a suceder. Así que tendremos que estar vigilando, gloria al Señor. Amén. Vamos a orar esta noche, vamos a orar en este día, vamos a pedir a Dios que nos ayude.